Buenas noches para todos, mi nombre es Mónica Tirado, somos el Grupo 6. Nuestra empresa es el Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Trabajamos con los estados financieros de 3 periodos, 2017, 2018, 2019, estados financieros consolidados. Inicialmente les vamos a mostrar la información que pudimos evidenciar en el análisis vertical y análisis horizontal del estado de la situación financiera. Entonces, rápidamente, ¿qué pudimos evidenciar? Que la arquitectura de inversión del Grupo Sura está mayormente representada por sus activos no corrientes. Estos al año 2019 tienen un peso del 72.7% del total de activos, mientras que los activos corrientes tienen un peso del 27.3%. La cuenta más significativa de los activos no corrientes son las inversiones. Sabemos que el objeto social de Sura es las inversiones de bienes muebles e inmuebles. Entonces, podemos definir que la arquitectura general de Sura está basada principalmente en los activos. De los activos corrientes, ¿qué podemos encontrar? Que las cuentas más significativas son el efectivo y equivalente de efectivo y las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. Inventarios, sabemos que es una empresa de servicios, no cuenta con muchos inventarios, no es una cuenta muy significativa, a diferencia de otras empresas que sí tienen un músculo muy grande en inventarios. Sura es principalmente las inversiones, que son activos no corrientes o inversiones a largo plazo. Listo. Y para la arquitectura de financiación, encontramos que el patrimonio es la mayor fuente de financiación del Grupo Sura. Este representa un 75.7% al año 2019 y el pasivo representa el 42.1%. En los pasivos no corrientes, estos representan el 24.3% al año 2019 y decrecieron con respecto al año 2018 un menos 1,4%. Los pasivos corrientes representan un 17.7%. En estos podemos ver que las cuentas más significativas son otros pasivos financieros, o sea, son los que mayor peso tienen, son los que mayor rubro le dan a los pasivos, y las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, proveedores, ¿cierto? Y para los pasivos no corrientes, el mayor peso se lo llevan los títulos emitidos. Obviamente también es por su objeto social. Estos tienen un peso del 22.1% del total de los activos, de los pasivos, perdón. Y para terminar, para continuar pues como con ese análisis de la financiación, podemos identificar que la cuenta que representa el mayor peso del patrimonio es la cuenta de reservas, con un 11.4% sobre el total del patrimonio. Esta cuenta tuvo un crecimiento en el año 2019 con respecto al año 2018 del 7.8%, es una de las cuentas que mayor crecimiento evidenciamos. Y otra de las cuentas es la prima de emisión, aunque esta se ha mantenido constante en los últimos 3 años. Hola, mi nombre es Santiago Sepúlveda. Dentro de este ejercicio vamos a dar a conocer el análisis vertical, en este caso de 3 periodos analizados del 2017 al 2019 de Grupo Sura. Pero ¿qué es ese análisis que vamos a hacer? Vamos a revisar la parte de los activos corrientes, en donde el análisis vertical es el porcentaje de la partida, en este caso del estado financiero que estamos analizando, donde nos vamos a encontrar unos porcentajes y vamos a mirar de qué se trata. Uno de los primeros que nos encontramos es este que se denomina cuentas comerciales o cuentas por cobrar. Este valor del 17% equivale a que Sura tiene un convenio con el gobierno en donde trabajan a 90 y a 120 días para hacer los pagos respectivos de los servicios prestados. Por tal motivo, vemos este rubro con un alto porcentaje y un dinero significativo. Otro de los elementos que estamos
encontrando, que revisamos, es la parte de los activos no corrientes, en donde nos encontramos en este caso con el área de las inversiones, en donde encontramos un 73.6, en donde esta entidad, ser prestadora de salud, está buscando cada día de mejor manera hacer inversión en su equipo a nivel profesional para prestar un mejor servicio. Por eso vemos ese alto porcentaje. Dentro de los pasivos corrientes analizamos en este caso dos elementos, en donde se encuentra con 8.2% las cuentas comerciales por pagar, ya que como vimos en el primer rubro, al esa deuda estar pendiente por ingresar dinero, la empresa debe también hablar con sus clientes, en este caso proveedores de materia prima, en este caso de servicios tercerizados, que también debe esperar un tiempo para poder pagar y cumplir con sus obligaciones. Lo vemos reflejado en ambas partes. Por otro lado, nos vamos en este caso para el pasivo no corriente, donde encontramos este 22.2%, que es equivalente a los títulos emitidos. En este caso, para títulos emitidos podemos encontrar como cheques, títulos, valga la redundancia, aparte accionaria. Y por último, en el lado del patrimonio, encontramos este rubro del 67.4%, que es el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora, y uno de los más adecuados, el más querido por todos, es la parte de las ganancias acumuladas, que equivalen a un 36.7%. Estado de resultados y estado de resultados integral del Grupo Sura. ¿Cuál es la diferencia de estos dos estados de resultados? En este estado de resultados común que tenemos acá, lo que vamos a encontrar es todo lo operativo, todo lo relacionado con la prestación del servicio del Grupo Sura como tal, y todo lo relacionado con los servicios de salud que entrega el Grupo Sura como tal. Mientras que en el estado de resultados integral vamos a encontrar todas estas cantidades, costos, ingresos y gastos que representan una fluctuación constante. ¿Cómo así? Son todos los ingresos, costos y gastos que hacen parte, por ejemplo, de los impuestos bancarios o que hacen parte de los impuestos del cambio de la moneda extranjera, debido a que el Grupo Sura también se encuentra en Chile y en Guatemala. Entonces vamos a iniciar con el estado de resultados. Aquí lo que hicimos fue extraer el estado de resultados original del Grupo Sura y identificar cómo estaba dividido su estado de resultados. Podemos ver que en la parte superior está todo lo representado como los ingresos, ya que aquí lo podemos ver como ingresos operacionales, y en la parte inferior vamos a encontrar todo lo relacionado con los gastos operativos, ¿cierto? Todo lo operacional, todo lo representativo dentro de la prestación de los servicios. Entonces, lo que nosotros hicimos dentro de la estructura, dentro de la arquitectura como tal, fue comparar cada uno de los años, 2017, 2018 y 2019, en diferentes familias, en diferentes grupos como tal. Aquí vamos a encontrar tanto la estructura de ingresos como la de egresos con cada uno de sus ítems, y vamos a encontrar la utilidad neta, en la cual la ganancia neta como tal se representa tanto en las no controladas como en las controladas, y también el grupo de ganancias por acciones que el Grupo Sura ha adquirido. En la parte superior vamos a encontrar ingresos y egresos, pero ya no en el lado neto. O sea, vamos a encontrar los ingresos y los egresos, que vendrían a ser las sumatorias simples de los ingresos y los egresos como tal. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Lo que hicimos fue compararla con un análisis horizontal para saber cada año en cuánto varía el porcentaje, ¿cierto? Aquí podemos ver una disminución porcentual del 6% entre el 2017 y el 2018, pero ya acá nos podemos encontrar con un aumento del 0.13% de porcentual entre el 2018 y 2019, que aunque parezca pequeño, lo que nos está diciendo es que hay un equilibrio. ¿Por qué decimos que hay un equilibrio? Porque aquí podemos ver que tanto los ingresos como los egresos disminuyeron.
Entonces, si estuviéramos viendo que los egresos van para arriba y que los ingresos van para abajo, pues algo estaría sucediendo. Pero en este caso, ambas partes van hacia abajo, ¿cierto? Y en el caso del 2019, ambas partes van hacia arriba. Podemos ver que aquí está en 0.24%. Ya en el lado de la ganancia neta, que está aquí en la parte inferior, podemos encontrar la comparación entre la ganancia neta controlada y no controlada y todas esas ganancias que representan las acciones del Grupo Sura como tal. Como les digo, las no controladas hacen parte del grupo que representa o que compagina, como se dice, que está uniendo todo el grupo como tal, mientras que las controladas son el grupo, es la prestación de servicios de salud, todo esto de los seguros, bueno, todo esto lo que Sura hace como primera instancia. Bueno, y aquí podemos ver el estado de resultados integral. ¿Qué es lo que tiene este estado de resultados integral? Este estado de resultados integral nos brinda, como lo dijimos anteriormente, todo lo referente a gastos, costos e ingresos que tienen que ver con todo lo que fluctúa. Impuestos bancarios o, por ejemplo, también el cambio o la tasa de cambio, los impuestos que encierran la moneda extranjera. En el caso del Grupo Sura, que se encuentra en Chile y que se encuentra en Guatemala. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es la comparación 2017, 2018 y 2019 de los resultados integrales totales. ¿Qué es lo que queremos con esto? Saber cuáles hacen parte de los controlados y cuáles hacen parte de los no controlados, qué cantidad y cómo varía a través de los años. Dentro de la arquitectura podemos ver que el resultado integral total, que es este que está en la parte superior, entre el 2017 y 2018 tuvo un porcentaje de análisis horizontal del menos 55%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hubo una reducción porcentual del 55% del 2017 al 2018. Pero ya podemos ver reflejado que para el 2019 hubo un aumento significativo porcentual de este resultado integral total, ¿cierto? Vemos de las controladas que hacen parte del Grupo Sura como prestadora de servicios de salud y las no controladas. Las podemos ver aquí en la parte inferior, ¿cierto? Que vendrían a tener los cambios del menos 55 para el 17 y para el año 2017-2018 y lo podemos del 43% entre el año 2018 y el 2019. Aquí en esta siguiente estructura lo que queríamos era saber cómo estaba distribuido el estado de resultados integral. ¿Cómo así? Aquí ya podemos ver que el resultado integral total engloban todos los resultados integrales y ganancias del año, ¿cierto? Entonces, podemos ver que el resultado integral total equivale al 100%, mientras que el total de otro resultado integral que hace parte de todo el resultado integral equivalente es el 40% de este 100%, mientras que la ganancia del año es el 60%. Esto también lo podemos ver acá en la estructura. Bueno, seguidamente les quiero hablar del estado de flujo efectivo del Grupo Suramericano. El objetivo de un estado de flujo efectivo es determinar la capacidad que tiene la empresa de generar justamente ese efectivo. Es un estado financiero básico, pero que nos ayuda mucho en la toma de decisiones, porque es el punto de partida que tiene una empresa para poder determinar cuánto le ingresa, cuánto se gasta y cómo puedo proyectar mis inversiones a futuro. Respecto al estado de flujo efectivo que tiene que ver con Suramericana, nos llamó mucho la atención porque se ve que es una empresa que estructura muy bien la parte financiera. Entonces, dentro de este estado, uno tiene que analizar 3 actividades fundamentales, que son actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiación. Así es como se comienza a construir cuánto efectivo utilizó la empresa
en cuanto se vio incrementado las cuentas y en cuanto se vio disminuidas para poder llegar a lo que queda de saldo en el banco cada año. Respecto a sus actividades de operación, se destaca mucho que la empresa, trabajando bajo los NIF, que son las normas internacionales de información financiera, que yo sé que todos hemos venido escuchando, ella hizo unos ajustes para poder traer todo lo que tenía al valor razonable. Y eso le implicó más de un 96% respecto al año 2017, por ejemplo. Por otro lado, la empresa estaba realizando inversiones en moneda extranjera, o sea, sacan el dinero, tratan de negociar divisas, pero finalmente no se hacía. Y tuvo una recuperación muy importante, porque 2019 ya se recuperó 1.562.000. Obviamente esto viene en cifras de millones, pero se notó mucho que los ajustes por esta partida empiezan a ayudar mucho para el disponible en la caja que la empresa tiene. Por otro lado, notamos que Suramericana tiene actividades de financiación, porque nosotros podemos financiar un SOAT, podemos financiar un seguro, podemos financiar una póliza multirriesgo o también las pólizas de medicina prepagada que todos conocemos. En este caso, tuvo un incremento del más del 100% procedentes de todos los dineros que recuperó durante el año 2019. También nos gustó mucho el tema del índice de liquidez, porque la empresa tuvo un manejo eficiente de su banco en un 19.95% en el 2019 respecto al año 2017 y respecto al año 2018. En conclusión, Suramericana tiene 3 fuentes muy importantes del estado de flujo de efectivo que cualquier empresa quisiera tener. ¿Por qué? Porque por un lado ella se dedica a todo el tema de asegurabilidad, que es su fuente de operación. Por otro lado, tiene inversiones, porque notándose en el estado de situación financiera, prácticamente todos sus activos los componen las inversiones que tiene en otro lado. Y de otro, tiene actividades de financiación, por lo que les decía, uno también puede proceder a hacer créditos con ellos. Mejor dicho, es una empresa que financieramente tiene cómo sostenerse, tiene cómo le ingresa dinero por las 3 fuentes, que es muy difícil ver que todos los tipos de empresas lo tengan. Entonces, nosotros concluimos que hace un manejo muy eficiente de su dinero y tiene la capacidad de dar un buen margen de caja o disponibilidad de efectivo en los bancos, con que trabajar perfectamente durante 2 o 3 meses del año siguiente sin tener que mover las actividades de operación. Muchas gracias. Entonces, de la liquidez. En la razón corriente y la prueba ácida, el objetivo de estos 2 indicadores es demostrarnos la capacidad que tiene la empresa para poder responder con sus respectivas obligaciones financieras a corto plazo. ¿Qué es lo que sucede en esta condición donde la razón corriente y la prueba ácida nos arrojan resultados demasiado similares? Que como Sura es una empresa de servicios, no cuenta con inventarios que tengan un gran peso dentro de sus activos, más que todo dentro de su activo corriente. Por ende, ambos indicadores terminan arrojando que Sura tiene una capacidad un poco más amplia para poder responder por sus obligaciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso que debemos, tenemos hasta 1,4 pesos de más en el año 2019 para poder responder por nuestras obligaciones. Nuestro capital neto de trabajo nos muestra lo que tenemos para poder responder con nuestras obligaciones a corto plazo. Este resultado que nos arroja resulta de hacer la diferencia entre nuestro activo corriente y nuestro pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que necesitemos saber con cuánto contamos para poder pagar y llevar a cabo las situaciones normales de la empresa, como salarios, arrendamientos, servicios y otros gastos que constituyen un pasivo a corto plazo,
la empresa cuenta con la suficiente capacidad para poder llevar a cabo estas obligaciones. A lo largo de este periodo evaluado se puede ver que este capital ha aumentado, lo que quiere decir que a día de hoy tenemos más capacidad de excedente, tenemos un excedente más grande que en el año 2017. Con respecto al capital de trabajo operativo, acá solamente evaluamos lo que involucra realmente la actividad funcional de la empresa en su desarrollo empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos en cuenta lo que debemos y lo que necesitamos cobrar, pero como somos una empresa de servicios, nuestros inventarios tampoco tienen una capacidad, un peso muy importante en nuestro desarrollo, por lo cual acá analizamos más que todo es el peso que tienen la cartera y las cuentas por pagar, que igualmente arrojan que tenemos buena capacidad de respuesta en caso de que nuestros acreedores nos soliciten pagarles y nuestros clientes puedan devolvernos toda su deuda. Con respecto a la rentabilidad, encontramos que el margen de ganancia operacional de la empresa ha estado situado en un rango entre el 9% y el 13% en el periodo evaluado. Podemos notar que no es un margen demasiado alto, principalmente porque nuestro estado de resultados arroja que nuestros gastos operacionales tienen un peso muy importante en las ganancias que genera la empresa. Esto se puede reflejar tanto en nuestro margen operacional y nuestro margen neto, donde encontramos que para el periodo evaluado se sitúa entre un 7% y un 7,8%, es decir, muy constante durante este periodo de tiempo. Nuestro rendimiento del patrimonio nos enseña cómo por cada peso que hay constituidos en el patrimonio, qué rentabilidad, qué ganancia neta se ha generado a partir de este, lo cual muestra que por cada 100 pesos que hay en el patrimonio, alrededor de entre 5 y 6 pesos son producidos en ganancia neta. Para finalizar, encontramos que el EBITDA como herramienta de utilidades nos aporta una imagen mucho más realista de la rentabilidad de las operaciones comerciales. ¿Por qué? Porque como podemos ver, acá encontramos que los costos y gastos que se tienen en cuenta para considerar, pues que no implican una salida de efectivo, son muy bajos. Lo que nos demuestra que si bien la empresa también aparte tiene unos gastos muy grandes, la rentabilidad por concepto de EBITDA, este ingreso, esta percepción por el concepto de EBITDA nos demuestra que es un aumento mucho mayor al de la utilidad operacional, considerando esos costos y gastos que no implican una salida de efectivo. El endeudamiento es simplemente una comparación entre la cantidad de dinero que tiene la empresa con financiación ajena, comparándolo con la cantidad de activos que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que a comparación del total de activos que se tienen en estos 3 años, este indicador arroja un resultado que oscila entre el 40 y 47%, que quiere decir que este es el monto que se tiene en pasivos a comparación de los activos. La concentración de pasivos corrientes nos sirve para conocer qué tanto del pasivo que tiene la empresa a corto plazo, quiere decir las obligaciones que se tienen inferiores a un año, componen el total del pasivo en el periodo evaluado, lo cual nos muestra que para finales del 2019 esta concentración era de un 42%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 pesos que hay en el pasivo, aproximadamente 42 hacen parte de un pasivo de corto plazo, que usualmente suele ser inferior a un año. El endeudamiento financiero ya encontramos es
cómo la empresa tiene, cuál es la capacidad de la empresa para responder única y exclusivamente ante las obligaciones financieras, es decir, las obligaciones que se tienen con bancos o con prestamistas externos. ¿Cómo se calcula esto? Teniendo en cuenta los ingresos y cogiendo las obligaciones y dividiéndolos por los ingresos, esto nos arroja un porcentaje que indica cuál es la composición que tienen las obligaciones con respecto a los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que para el año 2019, ese 8,62% que nos arroja el nivel del endeudamiento financiero, quiere decir que las obligaciones apenas representan un 8% del total de ingresos que tuvo la empresa en ese periodo de tiempo, lo que quiere decir que la empresa tiene más que la capacidad para poder responder ante sus obligaciones financieras porque tiene ingresos muy superiores a las responsabilidades que tiene con estos prestamistas.